Probablemente los estudios que han sido de bajo poder estadístico, como el que William ha mencionado, pues cuando ya se someten a análisis un poco más exhaustivos y realizar revisiones sistemáticas de varios estudios y hacer metaanálisis, pues hay factores que ya dejan de ser independientes de riesgo y es ahí donde sobresalen, por toda la fisiopatología que ya mencionaron nuestros amigos reumatólogos, le sobresalen básicamente pues algunas citoquinas que podrían bloquearse, y en este caso pues la que más se está estudiando pues es interleucina 6. Hemos hecho una actualización de la guía para que ustedes ya la tienen desde abril 12. Se incluyeron unas cosas que nada más vamos a resaltar y vamos a iniciar básicamente con que es importante la estratificación de riesgo de los pacientes, cosa que no se ha realizado previamente, pero que hospitales ya de primer mundo, aunque no tiene un score inicial de decir 2 o le ponen un puntaje a cada uno de estos factores de riesgo, es decir, 2 o 3 hacen diagnóstico, pues se considera básicamente que uno de ellos, pues ya como factor independiente podría pesar mucho en cuanto a la decisión de ingresar al paciente o ingresarlo a UTI o bien darles egreso, ¿no? Hay la cohorte, una muy conocida, ¿verdad? La de 201 pacientes publicado en JAMA. Estos básicamente fueron pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 y los factores importantes básicamente de progresión a síndrome de distrés respiratorio agudo o de desarrollo de este síndrome y muerte fueron básicamente edad avanzada, neutrofilia, como bien lo mencionaba William, disfunción orgánica y trastornos de coagulación. Específicamente, pues la disfunción dada por elevación de la LDH y trastornos de coagulación por el dímero D, que después en otros estudios también se ha confirmado que pues, va a ser el más sensible y predictor. Es acá donde también básicamente podemos analizar realmente lo de los esteroides que de forma temprana, ¿verdad? Eso es obviamente discutible, ¿verdad? Pero que de forma temprana pues se han visto relacionados a disminución en el riesgo de muerte, en básicamente una disminución de la probabilidad de 62% de una forma pues estadísticamente significativa, como lo pueden observar en la gráfica del estudio. Y en base a esto con base en esto, pues hemos tomado las decisiones. Solo si me permiten, voy a quitar esto. Perdón, solo. Ahí estamos. Bueno, también existe pues, el estudio de Lancet Infectious Diseases, ¿verdad? Que es de Zhou y colaboradores, y estos ampliaron un poquito más realmente otros marcadores que se asociaron a mayor mortalidad y también a diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio, que fueron básicamente linfopenia, niveles elevados de dímero D, que sigue siendo preponderante, de troponina I ultrasensible, y esto es importante porque va a ser un marcador temprano de lesión cardíaca. Sabemos muy bien que el hecho de utilizar a la enzima convertidora de angiotensina 2 pues va a tener también un tropismo y se miran realmente, lo explicaba el doctor de la Vega la vez pasada, también datos de miocarditis, y este va a ser un marcador también premonitorio de mayor muerte y que podemos pues coger de forma temprana. Ferritina sérica igual, LDH, interleucina 6 nuevamente. Lo importante es que en los pacientes que no sobrevivieron, ¿verdad? Pues los niveles de troponina I ultrasensibles se habían incrementado rápidamente desde el día 16, después de la instalación de la enfermedad, pero que los niveles de LDH se incrementaron de forma temprana, no sobrevivientes como no sobrevivientes. Pero a diferencia de estos, los que murieron, el LDH, pues, a diferencia de los que murieron, el LDH, pues, se le bajó al día 13, es decir, que baje al día 13 el nivel de LDH, pues, se mostró de una forma protectora. Bueno, luego este ya es el estudio del JAMA de Cardiology, ya analizando básicamente solo los marcadores de injuria o de lesión cardíaca, dentro de los que se incluyen pues, específicamente troponina I ultrasensible y NT-proBNP. Y es ahí como tanto, si se mira tanto al inicio de los síntomas, el hecho de elevar estos marcadores pues se vio asociado a una disminución en la sobrevida
como también en el momento de la admisión hospitalaria. También la elevación, que esto se ve muy bien, y eso en nuestro paciente, ¿verdad? Que pues tuvimos hasta el día de hoy en intensivo, y básicamente pues hay una duración básicamente en la elevación al día 15, desde el inicio de los síntomas, y al día 3 desde el inicio desde la admisión al hospital. O sea, sexto día usualmente se presenta esa elevación. En nuestro caso pues fue al tercer día. Esto voy a hablar rápidamente, ¿verdad? De la neumonía por SARS-CoV-2, ya William se encargó realmente de explicarlo todo. Va a haber una hiperactivación de células T efectoras, una producción excesiva de citoquinas inflamatorias que lleva pues a la tormenta de citoquinas en el peor de los casos, que va a producir pues ya de forma traducida clínicamente fuga plasmática, habrá aumento de la permeabilidad vascular e importante pues coagulación intravascular diseminada. Es aquí donde básicamente se elevan los niveles de dímero D, fibrinógeno, usualmente arriba de 800, que se ha observado en los estudios, que sería pues una indicación ya según la Sociedad Internacional de hemostasis, pues básicamente indicación de anticoagular al paciente. Y obviamente pues tromboprofilaxis deberían de recibir todos. En cuanto a la interleucina 6 como tal, ¿verdad? Ya hay dos estudios aprobados que están nada más pendientes de publicación, pero ya se les ha hecho el peer review, que uno es la revisión sistemática, ¿verdad? Y metaanálisis, de CUMS y colaboradores, donde se evaluó básicamente la interleucina 6 y se definió que usualmente arriba de 2.9 veces el corte en nuestros hospitales de 7 a 10, o sea que estamos hablando más o menos de 30 picogramos por mililitro, pues se vio asociado a complicaciones de la enfermedad por coronavirus 2019, y se correlaciona pues bastante bien, ¿verdad? De forma significativa, aunque la correlación no es tan fuerte, esperaríamos arriba del 80, de 0.80, pues con compromiso pulmonar y temperatura pues corporal elevada. Y el riesgo de síndrome de estrés respiratorio, pues el valor medio fue de 7.39 picogramos por mililitro. Luego ya Tobías, pues realmente ya nos expone ya el valor predictivo y nos hace realmente el análisis de sensibilidad y especificidad de interleucina 6. Como podemos observar, tiene un área bajo la curva bastante buena, con una P muy significativa, con 10 a la menos 8, que es del 98%. Entonces es aquí donde no solo, donde realmente interleucina 6 pues sí salta como un factor predictivo, y de hecho muy temprano, y la elevación usualmente arriba de 80 picogramos por mililitro pues predice falla ventilatoria y necesidad de ventilación mecánica 22 veces más que aquellos pacientes con niveles de interleucina más bajos. Ya hablando de lo que es coagulopatía, pues ya hay varios reportes de casos acerca de trombosis, de eventos trombóticos y algunos de síndrome de anticuerpo antifosfolípido desencadenados por COVID-19. Les coloco porque es el que más me llamó la atención y está bastante completo, y con base en estos reportes, pues la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia ha definido realmente de que todo paciente debería recibir tromboprofilaxis desde el ingreso, a menos que tenga alguna contraindicación como sangrado activo, discrasia sanguínea ya conocida, y que el dímero D marcadamente elevado, o sea, 3 a 4 veces en su límite superior, deben ser considerados, incluso en ausencia de otros síntomas de severidad, como que el paciente tiene un claro incremento de la generación de trombina y por lo tanto pues va a tener un aumento de riesgo de eventos trombóticos. Otros factores de riesgo que describen esta sociedad, que son menos realmente preponderantes, son el TP, que es arriba de 15.5 segundos. Esto no significa que el TP aumentado, el INR elevado, vaya a contraindicarnos la tromboprofilaxis. Es menos importante realmente el consumo plaquetario, usualmente abajo de 250,000 plaquetas como tercer factor, pero dímero S que cobra realmente mayor sensibilidad. Se considera ya básicamente que el paciente tiene un alto riesgo de coagulación intravascular diseminada, ya relacionado a COVID-19 específicamente, cuando presenta fibrinógeno arriba de 800 y un dímero D por arriba de 1.500 nanogramos por mililitro. Entonces, es acá, ¿verdad?, donde pues debemos definir en cuanto a toda a la revisión de los factores de riesgo expuestos, los parámetros de riesgo, que son los que proponemos nosotros como grupo de infectología, que aunque no tenemos un score aún que deberíamos de validar con estos parámetros, un score diagnóstico y de estratificación de riesgo, pero sí sabemos que cualquiera de todos estos factores
un factor de mal pronóstico si está en estos valores de riesgo. De repente, pues, resaltar la disminución de los linfocitos y eso lo que va a provocar una disminución del aclaramiento viral, que ya ha explicado también por William. El hecho de que tenga troponina I de alta sensibilidad arriba de 28 picogramos por ml o un ProBNP por arriba de 900, que son básicamente premonitorios de mortalidad y también de lesión cardíaca. Y los parámetros de coagulopatía, pues ya expuestos. Entonces acá vamos a tomar muy en cuenta lo de la interleucina 6 en los estudios, específicamente el COVACTA Study, que es el que se está en etapa de reclutamiento actual y que les está yendo bastante bien a los pacientes. Esto no lo digo de manera extraoficial por el hecho de que pues, tengo algunos contactos en España donde también se está llevando a cabo. Están utilizando arriba de 40 picogramos por ml de interleucina 6 y pues sí sabemos muy bien que no es la única interleucina, pero la experiencia que traemos desde SARS-CoV del 2012 pues nos da realmente pues una pauta para poder pues aplicar nuevamente el tocilizumab incluso pues de forma temprana, y es acá también donde pues tenemos que evaluar, sugerimos básicamente evaluar el inicio de esteroide de forma temprana. Solo voy a recordar un poco el algoritmo diagnóstico de caso sospechoso, nada más las dos pruebas que tenemos disponible. Por el momento todavía tenemos la prueba que amplifica la polimerasa y pues que esperamos tener el SARS-CoV-2 Express muy próximo, que básicamente pues nos va a tener dos dianas de amplificación, que va a ser N2, el gen N2 y el gen E del virus, y tras una alta sospecha pues sí deberíamos de realizar también una prueba de NAT de amplificación de la polimerasa. Luego lo demás, pues ya lo habíamos mencionado, si no tenemos lo negativo, pero igual queremos hacer diagnóstico por lesión pulmonar, buscar siempre influenza, H1N1, A o B, o virus central respiratorio, también por metodología de PCR, o pues tras consulta a infectología, valorar una PCR multiplex. Esto es otra cosa, otro de los cambios que hemos hecho en la guía. Sabemos muy bien que todos los estudios que se están llevando a cabo actualmente con el uso de hidroxicloroquina tienen diferentes dosis y por lo tanto algunos no van a llegar a niveles terapéuticos y otros probablemente van a tener toxicidad tras el uso por largos días y también por las altas dosis y por el uso obviamente combinado con otros fármacos como ya sabemos con acitromicina o con lopinavir ritonavir, que van a aumentar la exposición básicamente de la hidroxicloroquina. Los niveles terapéuticos, básicamente en este estudio que nos da ITSA de hace poco, que fue el 7 de abril, analizaron básicamente los parámetros farmacocinéticos de hidroxicloroquina mediante pues la famosa esta simulación de Monte Carlo, que nos da los niveles que deberíamos mantener plasmáticos, que aunque no los podemos medir, pues al tener un nivel de 1 a 2 miligramos por litro, pues deberíamos y ahí con esto ya prevenimos toxicidad farmacológica. Y en los pacientes en cuidado crítico, ¿cómo lograríamos estos niveles? Pues con una dosis de carga de 800 miligramos de entrada, seguido de 200 miligramos BIR. Hemos reducido básicamente los días a 7 días de tratamiento, porque teníamos, como se recuerdan, de 5 hasta 20 días, porque era muy prolongado. Realmente no teníamos una base de farmacodinámica para poder decir cuántos días le vamos a dar al paciente, pues ahora tanto las combinaciones como hidroxicloroquina sola la estaremos dando por el momento por 7 días. Hay mucha discusión con respecto a hidroxicloroquina. Tenemos que aceptar que se ha politizado, especialmente en Estados Unidos, su uso. El principal estudio aleatorizado, que era el que sostenía la base para utilizar la hidroxicloroquina en estos pacientes, pues se ha ido a un nuevo peer review que esperamos en los próximos días el resultado de si realmente demostrara que no tiene ninguna significancia en cuanto a la mejoría clínica del paciente, pues nos veremos realmente pues, obligados a quitar la hidroxicloroquina del tratamiento hasta que tengamos nuevos datos, o bien usarla como en la última guía de ITSA de hace 4 días para COVID, nos dice usarla en el contexto de ensayos clínicos controlados, que sería la única forma. Entonces esperaremos el resultado. Se ha politizado bastante. Hay datos que tienen mejoría clínica, pero los estudios son bastante pequeños, entonces esperamos los ensayos clínicos.
Entonces, esto nos queda básicamente como el nuevo algoritmo de tratamiento en nuestra institución. Seguimos básicamente con síntomas respiratorios leves y sin ninguno de todos estos marcadores de alto riesgo, pues deberíamos de mandar al paciente a casa. Con cualquiera de estos, y esto me gustaría bien dejarlo claro, ¿verdad? Aunque no tenga ningún factor de riesgo de mortalidad de los laboratorios que ya mencionamos en la tabla 1, ¿verdad? De la primera que les mostré, y el paciente tenga síntomas respiratorios leves, pero tiene más de 70 años, igual el paciente debería ser ingresado y considerar un tratamiento antiviral de todos modos de entrada, evaluar realmente el uso de metilprednisolona, nosotros sí lo hemos puesto como una sugerencia de forma temprana, claro que sería 1 miligramo por kilo por un máximo de 7 días, y ya básicamente con niveles de interleucina 6 arriba de 40 picogramos por mililitro, como lo establece el COVACTA Study, o síntomas, con síndrome de estrés respiratorio o inestabilidad hemodinámica, pues ya valorar, aparte del tratamiento antiviral y la metilprednisolona de forma temprana, pues evaluaría el uso de tocilizumab, que también hemos cambiado la dosis, según análisis de farmacodinamia, a 8 miligramos por kilogramo, a un máximo de 800 miligramos la dosis. Sí se puede repetir la dosis en el momento que haya deterioro clínico o no haya respuesta. Es importante aquí resaltar que no podemos repetir la dosis en el caso de que el paciente tenga ya una infección bacteriana asociada o esté con un choque séptico ya por una sobreinfección o una neumonía asociada al ventilador. Otro punto que queremos tocar es el oxígeno de alto flujo. Se ha tenido experiencia en síndrome de estrés respiratorio agudo con mejoría o disminución de la caída a la ventilación mecánica de los pacientes con un dispositivo nasal de alto flujo, de oxígeno de alto flujo. Esto lo propone básicamente específicamente para COVID, Lions y colaboradores. Sin embargo, también tenemos un antecedente importante que es el Hotter Study, donde es un análisis, realmente ese sí es un análisis aleatorizado, controlado, donde se evaluó la disminución de la caída a la ventilación mecánica de los pacientes con distrés respiratorio a los que se les dio un dispositivo de alto flujo. La verdad es que no demostró ningún beneficio o no hubo ninguna diferencia entre los pacientes que caían a la ventilación mecánica. Entonces, básicamente esto nos viene a debatir su utilización. También tenemos otro análisis, otro estudio que también es aleatorizado, controlado, pero acá evaluó básicamente es el tiempo de intubación traqueal por fibra óptica, y esto fue realizado por anestesiólogos únicamente expertos, que según menciona el estudio, ¿verdad? Y esto no quiere decir que nuestro equipo de trabajo de medicina interna, que está acostumbrado a la emergencia, a intubar pacientes en emergencia, o nuestro equipo de intensivo no puede hacerlo. O sea, de hecho, como hablamos con el programero, consideramos que de repente pues tenemos también gente más experta para intubación en emergencia. Claro que en el contexto de la intubación del paciente con COVID-19, que debería de ser una intubación con el paciente paralizado, pues la caída de la saturación de oxígeno fue menor cuando se le dio oxígeno de alto flujo inicial, y el tiempo de intubación también fue menor. Eso sería básicamente el único beneficio en su utilización. Tenemos que recordar que tanto nuestras entidades de salud internacionales que nos rigen, como es la OMS, básicamente dicta que el dispositivo de alto flujo, para ser utilizado, el paciente tiene que estar en un cuarto con presión negativa, o bien tener cuartos individuales por paciente, o bien o bien se me fue ahorita, o bien debería el paciente pues de estar con una cámara, ¿verdad? Básicamente que impida el uso de aerosoles, o bien la cuarta sería el uso de un filtro de estos cepa que son de alto aclaramiento, que disminuye pues la posibilidad de aerosoles. Entonces, bajo estas premisas hemos puesto en la guía que se puede utilizar el dispositivo de alto flujo si tenemos realmente esto. Lo bueno que tenemos en el caso de Tecún, que estamos en las próximas semanas por inaugurarlo, es que sí tenemos los filtros EPA de alto rendimiento. Entonces, creo que sí se podría considerar esta terapia. De lo contrario, pues no sería nada más un uso condicional.
Bueno, en cuanto al uso universal de mascarilla, que también eso ha sido un tema bastante debatido en el hospital, realmente todos deberíamos de utilizar al menos mascarilla quirúrgica en los lugares donde no se generan aerosoles. Esto en base a que con base en que ya hay varios reportes de transmisión básicamente del virus en pacientes asintomáticos. Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, pues ese es el clúster más estudiado que fue publicado en Lancet también, y se ve básicamente que el paciente se le hace diagnóstico después ya del día 24, que pasó básicamente asintomático hasta el momento de la PCR positiva, y los que tuvieron contacto con él los primeros 3 días, pues sí que desarrollaron síntomas en diferentes etapas de la enfermedad y pues todos positivos. Entonces, la New England también, pues, aunque es una opinión, pero sí ya sugiere el uso de mascarilla universal en todos los trabajadores de salud. Va a ser mascarilla quirúrgica, lo recalco nuevamente, ¿verdad? Mascarilla quirúrgica en los encamamientos y en las áreas de emergencia y de áreas COVID específicamente y de clasificación, pues debe ser N95. De preferencia en los momentos de intubación, sí debe utilizarse careta facial también por el hecho de que las secreciones pueden tener obviamente alta carga viral. En sala de operaciones, un pequeño cambio que hicimos nada más fue de que, aparte de que se vayan a testar a todos los pacientes que vayan a cirugía, los que vayan obviamente de la calle, si el paciente pues tiene menos de 14 días de haber ingresado al hospital, de todos modos se tiene que hacer el hisopado, tiene que ser en el cuarto de procedimientos, por aquello obviamente de los problemas también legales que tenemos, entonces tiene que ser en cuarto de procedimientos si tienen menos de 14 días, que sería el periodo de incubación máximo. Hablábamos con neumología también acerca de si realmente los enfermos pulmonares crónicos, como los de POC, pues son afectados de diferente forma por el SARS-CoV-2. Hay 3 teorías, ¿verdad? Una que realmente hay un infradiagnóstico por el hecho de que no se sabe reconocer al enfermo pulmonar crónico y por eso es que en todas las cohortes pareciera que los epocosos, los asmáticos y los pacientes con VIH pareciera que tuviera un efecto protector cuando realmente podría ser un infradiagnóstico. Lo otro es que en sí la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenga un efecto protector sobre la infección, y lo otro es que el tratamiento, que eso no se puede negar, que los esteroides inhalados puedan también tener un efecto protector en cuanto a la infección. De cualquier forma, la sugerencia universal y de las entidades, tanto de la Asociación Americana de Tórax como de sociedades internacionales y europeas, dicen que no se debe de cambiar el tratamiento de los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, que es lo que sugerimos en nuestra guía, y aparte de eso, solo asegurar, si fuera posible, que el tratamiento se dé mediante pulverizadores y aerocámaras para que disminuya básicamente, y no nebulización, para disminuir la generación de aerosoles. Esto es muy extenso, disculpen la diapositiva tan cargada. Básicamente solo es el manejo de cadáveres. En resumen, si vamos a hacer el paciente cuando fallece, pues tiene que ser reconocido, eso sí, por un familiar. Se tendrá que gastar un traje para que entre el familiar, o bien, como se ha hecho en algunas ocasiones, pues hacerlo mediante videollamada para que el familiar pueda reconocerlo. En el entendido que la bolsa sanitaria va a ser desinfectada por fuera, por dentro, el cadáver completamente desnudo se va a desinfectar también con hipoclorito de sodio al 5%, y el cadáver ya desinfectado, pues se debe colocar en la bolsa de la se sella y esa no se puede volver a abrir. Por lo tanto, debe ser reconocido por el familiar antes de poder pues empaquetar al cadáver y ser trasladado a la morgue. Y esto, como ya lo sabemos, por disposición de nuestras autoridades, pues son 6 horas como máximo para el entierro. Sí se puede cremar si así lo desea la familia, y pues le damos el crédito pues al doctor José Salvador, que nos ha ayudado del Departamento de Patología para la guía de manejo de cadáver. Eso es lo que tengo básicamente de actualización por el momento. Lo de las dosis, que hay que tomarlas en cuenta, que ya fueron tomados todos, y también los recentes de infectología para su aplicación. Muchas gracias y pues estamos para servirles. Gracias, Ronald.
No sé si alguien tiene algún comentario, Nilmo. Sí, Sí. yo tengo una pregunta para, para Ronald. Ronald, ¿cuál es su recomendación del tipo de mascarilla que debemos usar en la consulta de la práctica privada? Ya estamos claros con que en el hospital, pero en la práctica privada, ¿cuál es su recomendación? Sí, realmente si la consulta no es de un paciente que tenga sintomatología respiratoria, pues no debería ser igual con mascarilla quirúrgica. Está muy bien, más que ahora, ¿verdad? Que la disposición universal es de que todo el mundo use mascarilla, no va a haber realmente ninguna infección el paciente que tiene que tener mascarilla quirúrgica y el médico en su práctica privada que debe tener mascarilla quirúrgica. Obviamente eso cambia en el momento en que el paciente tenga sintomatología respiratoria, porque tras la diseminación comunitaria que ya tenemos actualmente, cualquier síntoma respiratorio, pues básicamente es un caso sospechoso y por lo tanto debemos utilizar N95. Quiero hacer para aclarar también en cuanto a las mascarillas existentes en el mercado, que eso creo que es un tema también que me han estado preguntando. Realmente cualquier respirador, excepto el FPP100, el PP1, perdón, es el que no está indicado realmente porque tiene mayor capacidad de filtración y fuga, pero lo que es el FP2 y el 3, eso incluye la N95, la P95 y la R95. La diferencia es que la P y la R pues tienen en situaciones oleosas, ¿verdad? Es decir, en situaciones de trabajo que haya partículas oleosas a nivel del aire, pues protege más. Por lo tanto, son por decir así, más impermeables y por lo tanto el filtro también puede durar más pues se puede usar cualquiera de esas tres. También se ha certificado por el Instituto Americano de Seguridad Laboral, que es el que rige básicamente la utilización de mascarillas. Se ha certificado la KN95, que es lo mismo que la N95, solo que es la versión china, pues que igual está certificada, que se puede utilizar y que de hecho también vamos a tener en la institución. En cuanto a los médicos de intensivos, se les ha proporcionado pues, un filtro, o sea, ya con una P100. Esto sí, obviamente es un filtro que va a durar más tiempo, es una mascarilla reusable y que puede durarse hasta 30 días. Entonces, es para no estar para ahorrar también recursos. Entonces, en conclusión, doctor, llegando otra vez a su pregunta, es solo mascarilla quirúrgica si el paciente no tiene síntomas respiratorios. Gracias, Ronald.